Ahí estamos, está llegando Germán Camargo. Acá lo traje, estaba perdido. Bienvenido, Germán, perdonanos. A veces pasan estas cosas. Y gracias a todos y todas por la espera. Germán, tenemos algo con tu audio, ¿eh? A ver, fíjate, creo que estás muteado. Ahí te vemos muy bien, pero no te escuchamos porque fíjate que estás muteado en tu... Aló, ¿qué tal me oyen? ¿Me oyen? Ahora sí. ¿Me oyen? ¿Ahora sí? Ahora sí. Qué barbaridad, qué difícil ha sido. Buenas tardes a todos. Buenas tardes. Quiero decir que Germán no es Pablo Estéfano, hay dos Pablo Estéfano porque yo le hice entrar con mi enlace. Ya lo renombro. Bueno, buenas tardes, yo los saludo, los voy a dejar un ratito porque tengo otra reunión, pero bueno, me hubiera gustado quedarme, pero se me superponen los horarios. Cualquier cosa estoy disponible por WhatsApp en un rato. Gracias, Lorena. A ustedes. Bueno, mientras vamos esperando, ya le hemos pasado el nuevo link de ingreso al resto de los participantes que también estaban teniendo inconvenientes técnicos. Les voy contando que seguimos con estas rondas, las 3 rondas que estamos haciendo girar desde la Fundación Proyecto Pereira. Como saben, esta es una de ellas, y el resto estamos haciendo una sobre huertas agroecológicas, huertas trabajando los viernes, cada 15 días, a las 6 de la tarde, y sobre videos participativos, los jueves, 4:30 de la tarde, están todos invitados. Hacia el final les vamos a compartir los flyers, así vemos en más detalle cómo siguen las rondas. Pablo, bienvenido. Gracias, bueno. Sí, Ceci, agradecer a todos los que nos aguantaron, bueno, en esta espera. A veces sucede, el mundo virtual tiene estas cosas. Estamos saliendo a través de Facebook, pues, del Instituto Gladys Vera, y ahora lo vamos a poner también en el Facebook de Fundación Proyecto Pereira, donde pueden también meterse a ver las demás propuestas y demás. Así que bueno, de mi parte darle la palabra, Ceci, ¿lo presentás a Germán?
Bueno, hoy nos acompaña Germán Camargo. A él llegamos gracias a Luz Helena Betancourt, que estaba también por aquí, de la Fundación Habitat Colombia. Germán es biólogo, actualmente es director de la Fundación Guayacal, es especialista en gestión ambiental urbana y tiene un máster en procesos urbanos y ambientales, y además es investigador y consultor en áreas tales como restauración ecológica, ecología urbana y planeación territorial. Gracias, Germán, por estar acá, por brindarnos tu tiempo, y te escuchamos cuando gustes. Gracias. Bueno, vamos a ver qué tal funciona la señal. Yo a ustedes los oigo un poco entrecortados. ¿Qué tal me escuchan? Muy bien. Va bien, Excelente. va bien. Vale, vamos a intentar compartir las diapositivas, a ver si se nos da compartir la pantalla, y si no, me tocaría es mandarle los archivos. Voy a oprimir a ver si me permite. Wow. Bueno, a ver, intentemos. A ver. Qué difícil es Zoom. Germán, viste que abajo tenés el botoncito verde compartir pantalla, ¿verdad? Sí, veo el botón, pero como esto es un Mac, sí, como esto es un Mac y el Mac es tan complicado. Vos ya tenés Entonces, abierto ese archivo en tu escritorio, ¿verdad? sí, yo lo tengo archivo en mi escritorio. Lo tengo abierto en mi escritorio. A ver, aquí, vamos a ensayar. Ahí está. Compartir. Díganme si ya lo están viendo. Vamos muy bien. ¿Qué tal? Perfecto, se ve muy bien. Ok, bueno, yo soy una persona muy devota y este es el santo patrono de todos los que trabajamos en planificación. John Lennon dijo en una canción, la vida es lo que sucede mientras estás ocupado haciendo otros planes. Y el tema que yo quiero abordar hoy en el contexto del cambio climático, el cambio climático es todo un ejemplo de desarrollo caótico, de fenómeno caótico. El cambio climático tiene muchísimas variables, muchas variables físicas, biológicas, sociales, culturales, económicas, tecnológicas. Y es un proceso que se da en muchas escalas, en lo personal, lo local, lo muy local, lo regional, lo nacional, lo global. Entonces, les voy a pedir que apaguemos las cámaras para ahorrar ancho de banda, si les parece. Vamos a ver qué pasa si paro el video. Todavía tenemos la pantalla, ¿cierto? Entonces, Sí. Apaguemos por favor las cámaras para ahorrar ancho de banda. ¿Listo? Ok, entonces les decía, el cambio climático es uno de esos ejemplos donde el mundo, la realidad, le está enseñando al ser humano que las cosas no son simples, que las cosas no son lineales. Como dice un ambientalista colombiano, Julio Carrizosa, dice, bueno, llevamos décadas intentando soluciones simples para problemas complejos y no han funcionado. ¿Qué tal si probáramos soluciones complejas para la complejidad? O como dice Humberto Eco en el péndulo de Foucault, para todo problema complejo existe una solución simple y está equivocada. Entonces, pues lo que nos está demostrando el cambio climático es que la complejidad no la podemos abordar con simplezas. La vida es lo que sucede mientras hacemos otros planes. Yo quiero hablarles de por qué nuestros planes, nuestras estrategias no funcionan frente al cambio climático, no funcionan frente a los problemas complejos del desarrollo. Hay una clase de problemas que es lo que en inglés se ha llamado wicked problems, los problemas retorcidos, wicked problems. Y los problemas retorcidos son toda una familia a la cual varias universidades, centros de estudio se han dedicado en los últimos años a investigar por qué estos problemas se resisten a todas las soluciones que se han intentado. Son problemas que se caracterizan por tener una gran simultaneidad de variables. Problemas que revisten fenómenos a distintas escalas. Fenómenos que involucran campos de conocimiento muy diversos que tienen muchos problemas para poner a dialogar sus lenguajes, sus métodos, sus modelos. Son problemas que típicamente muestran una gran resiliencia. Son situaciones problemáticas que se resisten a la intervención. Tú logras modificarlas un poco y vuelven a su propia dinámica. Logras alterarlas un poco
vuelven a su propia dinámica. Y esos problemas a mí me recuerdan la definición que uso yo en ecología humana de qué es un prójimo. ¿Me escuchan? ¿Se escucha Sí, fuerte y claro? sí, sí. Sí, se escucha perfecto. Bueno, un prójimo, perfecto. En biología llamamos un prójimo a un organismo que camina en dos patas, espera al acecho y de pronto salta a tu camino y te escupe tres preguntas homicidas. La primera pregunta es, ¿vos por qué sos así? ¿Mm? La segunda pregunta es, ¿vos por qué no cambias? Y la tercera pregunta es, ¿cuándo es que vas a cambiar, Obviamente, ustedes ya reconocieron los prójimos que han encontrado en su vida. El primer prójimo fue mamá, ¿sí? Mamá siempre estuvo haciéndote esas tres preguntas. ¿Por qué sos así? ¿Por qué no cambias? Pero ¿cuándo es que vas a cambiar, mijito? Y tú pasas toda la vida tratando de respondértelas. Y llegas a la tumba solamente diciendo, mamá, no cambié, no lo logré. Ok, la verdad es que tú eres un problema retorcido. You are a wicked problem, ¿sí? Y la aproximación de mamá es la típica aproximación simple, lineal, a la complejidad. ¿Sí? Tú, como problema complejo, multitud de variables, multitud de escalas y una dinámica propia, una inercia de sistema, un contenido de información que asegura que tú describas una trayectoria inalterable, impermeable a todos los intentos de intervención simplista de mamá y otros prójimos. Y eso es lo que enfrentamos en el desarrollo. Yo les voy a colocar solamente como ejemplo, les quiero contar algo de mi trabajo en periferias urbanas. Casi todas las ciudades latinoamericanas se han desarrollado en una buena medida, a veces en medida mayoritaria, a partir del crecimiento en bordes informales o en diferentes tipos de periferias, no siguiendo planes, no siguiendo normas, no según el proyecto de tal o cual ingenioso arquitecto o político, sino básicamente a través del desarrollo simultáneo. Y esto no me está dejando pasar la diapositiva. Esto es genial. Muestra. ¿Cómo se hace? Aquí está. Sino esto. ¿Ven ustedes la foto? Bueno, en la foto, si la están viendo, es una foto de un desarrollo informal en los bordes de la ciudad de La Paz, en Bolivia. Ahí estuve yo trabajando en un proyecto con el municipio de La Paz y si yo les pregunto cuál es el límite dependiente del terreno, ¿qué pendiente del terreno es un límite para el crecimiento informal? La respuesta la encuentras en La Paz. Ustedes se darán cuenta que este barrio tiene una pendiente de 90 grados y que la gente se ha ingeniado el modo de construir sus casitas en una pared vertical, haciendo unas escaleras que parecen dibujadas por Escher. ¿Cómo podemos realmente, ¿sí?, detener la destrucción de la naturaleza y de la ruralidad por el crecimiento urbano? ¿Cómo detener la destrucción del paisaje? ¿Cómo darle una forma autodeterminada a la metropolización? ¿Cómo limitar el tamaño urbano, reducir los costos ambientales? Hay una cantidad de preguntas que no nos hemos podido resolver. La foto del siguiente ejemplo ya es un desarrollo muy consolidado en la periferia de Quito. Ahí estuvimos trabajando con la región, el área metropolitana, el acueducto de Quito, en los desarrollos urbanos informales en ladera. Yo me he dedicado muchos años a estudiar el desarrollo informal en laderas. Y aquí pues nos enfrentamos a una cantidad de complejidades que se resisten a todos los procesos de intervención, regularización, mejoramiento, consolidación. Es bien difícil. Y estos barrios lo que hacen es que siguen su trayectoria, pagan su cuota de sangre, de muertes, de daño, de tragedia, en deslizamientos, en incendios, en crecientes torrenciales que se llevan casas, que acaban con vidas y terminan consolidando, ¿sí?, con todos sus déficits, con todas sus complejidades y sumándole todos sus déficits y sus complejidades como cargas al desarrollo de la ciudad. Este crecimiento que ustedes ven en la siguiente foto es un crecimiento informal en las laderas de Ciudad Bolívar. Y lo que encontramos en todos estos crecimientos en Latinoamérica es una producción de una ciudad fragmentada, segregada, en riesgo. ¿Sí? Vemos unas estructuras regionales
tanto estructuras ecológicas como estructuras sociales y económicas que quedan fragmentadas, socialmente segregadas. Y vemos una cantidad de porciones de ciudad que, aunque ya estén metidas dentro de la mancha urbana, siguen mostrando una cantidad de atributos de borde, siguen teniendo formas típicas de los bordes informales, formas de organización social y de economía características de los bordes informales, todo un funcionamiento, una movilidad de ciudad informal metida en fragmentos dentro de estas ciudades latinoamericanas nuestras. Y obviamente existen una cantidad de desequilibrios en el reparto de cargas y beneficios, de espacio público, de espacio privado, etc. Vamos a saltar esto. Este crecimiento lo vemos imparable. ¿Cuántos esfuerzos han visto ustedes de evitar la expansión de una ciudad, su expansión acelerada, sobre áreas vecinas que tienen un gran potencial de suelos agrícolas? Porque la ciudad de La Paz intenta detener el crecimiento de sus barrios porque sus barrios se encaraman por las paredes del Cañón de La Paz en condiciones de altísimo riesgo. En el caso de Lima, intenta contener el crecimiento de sus barrios, no porque haya un riesgo muy alto en las colinas de Huaycán o en los desiertos del sur, ni un altísimo valor ambiental, sino porque Lima no logra sostener el costo de infraestructura de llevar agua en el desierto para sostener ese crecimiento urbano. En el caso de Bogotá hay toda una polémica de cómo es que la ciudad se expande sobre los suelos superfértiles del altiplano bogotano, lo que llamamos aquí la sabana de Bogotá. Y ninguno de estos intentos parece estar funcionando. Igual, aquí seguimos encontrando una cantidad de áreas que, siendo rurales, siguen funcionando con una economía muy urbana, una competencia agresiva por el suelo entre una cantidad de funciones de abastecimiento de la ciudad y otras funciones que son usos urbanos que migran. Hay una resiliencia de lo rural que trata de sobrevivir en medio de esa marea de cambios y hay un reemplazamiento de todo lo rural por temas urbanos y suburbanos que depende de una multitud de factores y una cantidad de impactos sociales, ambientales, que finalmente van desembocando en una forma urbana bastante caótica que adquiere escala metropolitana o regional. Y la verdad es que nadie ha podido parar ese fenómeno y difícilmente siquiera darle una forma conveniente. Tenemos el crecimiento suburbano, estos barrios de lujo que se construyen en áreas de alto valor paisajístico o natural, con donde los estratos sociales más altos se segregan, aprovechan abusivamente la infraestructura rural que encuentran, ¿sí? Van consolidando una malla rural bastante caótica y la convierten en malla urbana. No invierten en equipamientos públicos, no generan espacios públicos, van privatizando la naturaleza, privatizando el agua, aprovechando todo en una forma depredatoria. Y esos desarrollos suburbanos no los hemos podido controlar, frenar de alguna forma. Hay el crecimiento, esta es una imagen de la ciudad de Cali, de Santiago de Cali, en el sur de Colombia, la capital de la salsa y la sucursal del cielo, decimos acá. Esta encantadora ciudad crece aceleradamente sobre sus cerros y eso tampoco ha podido ser modificado. Y cuando las ciudades crecen sobre espacios naturales por convención o por opinión pública o por dictamen académico, espacios naturales de algún valor de conservación, siempre encontramos los mismos problemas, la destrucción de ciertos ecosistemas valiosos, la restricción del acceso del público a la naturaleza, el aumento de los riesgos naturales por la ocupación informal, los conflictos en la visión del territorio. Y obviamente todos estos fenómenos de enfrentamiento donde siempre están los excluidos y los exclusivos. Los que se van a la periferia porque no tienen otra opción son los excluidos y los que se van a la periferia porque realmente quieren estar lejos de los demás y gozar de sus privilegios en un círculo cerrado son los exclusivos, o como decimos acá, finalmente a esos territorios solamente llegan los que pueden pasar por encima de la norma o los que tienen que meterse pasando por debajo de la cerca. Entonces encontramos los estratos más altos y los estratos más bajos. Encontramos estos pequeños municipios en la periferia de las ciudades. Este es un pequeño municipio andino de La Calera, cerca de Bogotá, donde las grandes ciudades saltan, crecen sobre esos núcleos vecinos. O sea, no es una expansión continua, esta es una expansión a saltos. Y crea esas otras complejidades donde desaparece totalmente la estructura física, social, económica y política y ecológica de esos municipios y es aplastada, reemplazada por unas estructuras urbanas vicarias que saltan sobre el vecino. Y por supuesto, todas las ciudades tienen minas, todas las ciudades tienen áreas mineras vecinas.
¿sí? Bien sea porque crecieron junto a un establecimiento minero o porque tienen minas que las abastecen de materiales de construcción. Y allí también llega el crecimiento urbano generando unas situaciones caóticas, paradójicas, espantosas y peligrosas. Hablemos de qué es sostenibilidad en términos netos, un término. Cuando yo miro este tema y les puse simplemente el ejemplo de los desarrollos periféricos de las ciudades latinoamericanas, que es uno de los ejemplos que, por un lado, nos muestra con más claridad la relación entre lo caótico y lo sostenible. Nos muestra con más claridad cuánto se resisten los procesos caóticos a las intervenciones de planificación, manejo o remediación. Pero también estos desarrollos urbanos son uno de los centros del tema del cambio climático, tanto por el costo que tienen en generación de gases de invernadero, como por el costo que tienen en la generación de riesgos, en la generación de vulnerabilidad frente al cambio climático. Entonces, realmente uno de los laboratorios más difíciles para hablar de sostenibilidad y cambio climático es ese desarrollo caótico de las periferias. Y en ese contexto es donde yo quería plantearles un concepto básico de sostenibilidad que casi nadie menciona, que es la ecoeficiencia. Y para hablar de ecoeficiencia, yo les presento aquí al mejor de los primates, al más excelso, al más bondadoso, al más austero, al más ecoeficiente de todos los Homo sapiens. La Madre Teresa de Calcuta, que en el momento de su muerte pensaba magros 30 kilos, contando las sandalias, la cofia y el sari, realmente es el más ecoeficiente de todos los primates, de todos los simios parlantes que han pisado el planeta. Y sin embargo, en el momento de su muerte, seguramente dejó una huella de carbono, una huella de entropía, un costo en residuos sólidos, un costo en aguas utilizadas, en aguas servidas, sí, bastante alto en comparación con cualquier otro vertebrado. Lo que quiero decir con esto es que hablar de un costo cero, ¿sí? O hablar de cualquiera de estos temas de sostenibilidad implica partir de que somos criaturas de alto impacto. ¿Sí? Y somos criaturas que además tenemos una tendencia definitiva a la adecuación. ¿Qué significa? Todo organismo en el ecosistema tiene dos tendencias en su relación con el ecosistema. Por un lado está la adaptación, y es que el organismo modifica su conducta, su fisiología, su localización. ¿Para qué? Para ajustarse a los requerimientos, a lo que el medio ofrece. Eso es adaptarse. Y finalmente la especie como tal evoluciona para ajustarse a las condiciones ambientales. Eso es adaptación. Pero lo otro que es importante en la ecología es la adecuación. Y es que todos los organismos vivos en alguna medida transforman su medio, transforman su entorno para ajustarlo a sus propias necesidades, a sus propias limitaciones y en el caso humano a sus caprichos y proyectos. Hay muchos organismos que son altamente adecuativos y los organismos altamente adecuativos se caracterizan porque no dejan ecosistema en pie. Todo lo transforman y generan ecosistemas propios. Las hormigas crean colonias, las colonias de hormigas crean selvas húmedas o sabanas. Los termiteros son capaces de crear no solo colonias, sino sabanas controladas desde los termiteros, bosques controlados de los termiteros. Los pólipos de coral crean arrecifes, los arrecifes crean barreras, las barreras cambian las corrientes oceánicas y el clima del planeta y crean un ambiente totalmente definido por ese pequeño organismo blando, baboso y transparente que es un pólipo de coral. Y como ese, las ratas topo, los perrillos de las praderas, sí, los árboles mismos crean un ecosistema que conocemos como bosque, un ecosistema totalmente distinto que transforma todo a su alrededor, clima, geología, suelos, biología, fauna, todo dominado y controlado por una alianza simbiótica entre los árboles y sus hongos micorrizas. Los organismos adecuativos nos incluyen a nosotros. Y cuando un organismo es adecuativo, tiene que preguntarse si tiene algo de raciocinio, cuál es su ecoeficiencia. En el caso del crecimiento urbano, el ejemplo que yo les pongo y al que yo me he dedicado, hay que pensar cuánto utilizamos, cuánto recuperamos y cuánto degradamos. Porque la medida de nuestra ecoeficiencia, porque cuando hablamos de cambio climático, al final estamos preguntando es por nuestra resiliencia como sociedad, como economía, como cultura, como ecosistema. Y la resiliencia del ecosistema humano,
Es un ecosistema hecho de vías, minas, industrias, ciudades, puertos, estaciones espaciales. La resiliencia de ese ecosistema humano, que también incluye ciénagas, mares, costas, páramos, selvas, esa resiliencia depende fundamentalmente de cuánto necesitamos. Entre más costosos somos, más consumimos. Entre menos recuperamos, menos reciclamos, menos restauramos, y entre más degradamos, entre más destruimos, menor es nuestra ecoeficiencia. Si nosotros, cuando expandimos la ciudad sobre una cuenca hidrográfica o sobre un área rural, partimos de destruir el ciclo hidrológico y los ecosistemas que lo sostienen, en lugar de incorporarlos al funcionamiento de la ciudad, pues después tenemos que hacer inversiones muy costosas para hacer funcionar la hidrología de la ciudad, para lograr estabilizar esos suelos, para estabilizar esos caudales, para asegurar ese suministro, para depurar esas aguas, reemplazando procesos, mecanismos que ya estaban en los ecosistemas rurales y naturales vecinos y que no los incorporamos. Procesos artificiales que reemplazan a mecanismos naturales, lo cual no es ecoeficiente y no es seguro, porque no solamente son costosos, sino que además son precarios. Son mucho más frágiles frente a el cambio climático, precisamente. Vamos a bueno, aquí hay unos temas que tienen que ver con la visión. Y es que básicamente cuando estamos hablando de sistemas complejos, siempre estamos hablando de visiones enfrentadas. Yo voy a tratar de abandonar este tema de los bordes urbanos para concentrarme en el tema de qué tiene que ver el caos con todo eso. Pero no quiero dejar el tema, mi ejemplo de los bordes urbanos, porque es que si tú me vienes a proponer alguna solución, algún enfoque para esto del desarrollo sostenible, tiene que ser capaz con los bordes urbanos. ¿Sí? Porque en esos bordes está en juego el bienestar y la ecoeficiencia del 80% de la humanidad en el futuro. Es que los bordes informales urbanos que nosotros tenemos en Latinoamérica no son tan grandes si los comparamos con los africanos o los asiáticos. Y allí es donde se está decidiendo cuál es la ecoeficiencia y cuál es la resiliencia de la especie. Igual, si nosotros no logramos resolver el tema de la sostenibilidad y la resiliencia de nuestras ciudades, pues ni qué hablar de cambio climático. Y yo quiero señalar que uno de los grandes problemas una de las grandes dificultades en los problemas retorcidos, los wicked problems, es la dificultad de compaginar visiones. Cuando yo trabajo en un borde urbano, tengo de un lado especialistas en lo urbano y de otro lado especialistas en lo rural. Para los especialistas en lo urbano, lo rural es un vacío urbano, una reserva de suelo urbanizable. Es un territorio sin desarrollo, sin desarrollar. O como decía una tía, lo rural es donde los alimentos deambulan crudos por el espacio público y la gente tiene una idea dudosa y confusa sobre la moral y el higiene. Para los especialistas en temas rurales, lo urbano es la mancha de aceite, el suelo improductivo, la destrucción del territorio. Es el lugar donde el espacio público pavimenta las fuentes de agua y alimentos. Entonces, pues entre esas dos visiones es muy difícil lograr entender la complejidad total de un sistema urbano regional. Eso es algo típico de estos problemas. Yo voy a pasar un poquito este análisis antropológico de cómo se genera la complejidad en un borde urbano. Y simplemente les voy a contar que una de las cosas que hemos hecho es analizar los crecimientos urbanos. Paso esto muy rápido, solo para contarles que a partir de estos modelos de cómo las franjas de crecimiento urbano, formal, informal, suburbano, rururbano, rural, intensivo, rural, disperso, silvestres, van empujándose unas a otras hasta generar unos sistemas fractales. Sistemas fractales, que es la geometría fractal, es un sistema, una geometría aparentemente compleja, hecha a través de un mecanismo simple, que es la repetición hasta el infinito de una misma figura en distintas escalas.
Decimos que un fractal es una geometría autorreplicante, que repite una fórmula, repite lo mismo, en diferentes escalas, a diferentes tamaños, hasta crear formas muy complejas. Sabemos que todos los sistemas que tienen una geometría fractal son complejos. Sabemos que todos los sistemas que muestran una geometría fractal son autopoyéticos, o sea, se construyen a sí mismos, no son planificados por otro, no son controlados por otro, ¿sí? Generan esas geometrías, generan esas formas por mecanismos internos, por información interna. Y sabemos que los sistemas que tienen una geometría fractal siguen los principios del caos, que los vamos a mirar ahora a continuación. Yo me voy a saltar estos temas de crecimiento urbano y, perdona, porque esto no me está dejando saltar diapositivas, entonces yo paso muy rápidamente. ¿Qué tal se escucha? Se escucha bien, se escucha bien. ¿Todavía estamos? Ujú. Ah, bueno, excelente. Yo voy a pasar estos temas de desarrollo urbano, me perdona, y quiero hablarles de los procesos caóticos. Estamos frente a un desarrollo que es sostenible, estamos frente a un desarrollo que decimos no es resiliente frente al cambio climático. Estamos frente a esos fenómenos y nos preocupa. Y decimos, ¿qué le decimos? ¿Ah? ¿Ustedes qué suelen decirle a esas ciudades que ven crecer en una forma que les parece que no debería? O esas industrias que se localizan donde les parece a ustedes que no debería ser? O esos sistemas agrícolas que reemplazan ecosistemas, está sucediendo. Miren que el cambio climático, miren que esto está muy grave. Hombre, que deberías cambiar, que no entiendo, hombre, ¿por qué no cambias? Y me estoy preguntando, ¿cuándo cambiar? Lo que nos dice, nos sugiere claramente que estamos adoptando una posición simple y egocéntrica frente a un problema complejo. Y yo quiero plantearles que igual que se equivocó mamá, nos equivocamos nosotros frente a la complejidad del desarrollo. Quisiera hablarles de los atributos que tiene el desarrollo, el real, no el que quisiéramos, el que nos soñamos, el que nos trasnocha, nos eriza el pelo, ¿sí? Y como decimos por acá, nos solivella y nos trastorna. No, 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 no. No, no el de nuestras fantasías eróticas. No, el desarrollo que tiene la pinche realidad. ¿Sí? ¿Cómo es? Es caótico. ¿Sí? ¿Y cómo funcionan los procesos caóticos? Los procesos caóticos funcionan básicamente cuando tú tienes un flujo de energía que atraviesa una cantidad de materia y genera una agitación. Y de esa agitación moderada, ¿sí?, comienzan a aparecer del desorden total aparente formas de organización espontánea. ¿Sí? Que es una geometría fractal. Entonces, piensen ustedes cómo se organiza el agua, el flujo del agua en una quebrada, o en una olla, o en un jacuzzi, o en una cascada. El agua es realmente caótica y nos muestra mucho de la geometría y el funcionamiento del caos. ¿Por qué insisto en el caos? Porque estamos tratando de cambiar el desarrollo de nuestra sociedad sin entenderlo. Estamos tratando de cambiar a ese muchacho sin entenderlo, sin escucharlo, ¿sí? Estamos haciendo como mamá. ¿Mm? Ok. ¿Cómo lo vamos a entender? Si yo tengo un sistema caótico, sé que el sistema genera orden, organización, nos guste o no esa organización, pero genera una forma de estructurarse y una forma de funcionar a partir del caos. ¿Cómo sucede? Ok, sucede porque sí, se dan ciertos puntos de bifurcación. En medio del caos ocurren ciertos fenómenos en donde aparece espontáneamente algo de orden y ese orden comienza, como los cristales, a generar orden aquí, orden allá, a reproducir cierta forma, a funcionar, a competir con otros cristales, a competir con otros núcleos de organización y espontáneamente se van articulando, compitiendo, articulando, compitiendo hasta que terminan creando algo tremendamente complejo. Lo esencial de estos sistemas complejos, si queremos entenderlo un poquito,
es que precisamente nacen de la turbulencia, de la agitación. ¿Mm? Ahora, ¿qué es lo que está generando el cambio climático en estos momentos? ¿Qué es lo que está generando la pandemia en estos momentos? La desestabilización de la democracia, la crisis de los sistemas de mercado. ¿Qué es lo que están generando? Turbulencia, agitación. Y esa agitación genera angustia, por supuesto, genera calor, genera destrucción, genera dolor, no pocas tragedias, pero también genera capacidad de reorganizar el sistema. ¿Sí? El sistema que entra en turbulencia, lo que está haciendo es abrirle la puerta al caos. Y la única posibilidad de crear sistemas organizados es dejar entrar un poco de caos. Si no vas a entrar en caos, tienes un sistema psicorrígido, tienes un sistema anorgásmico, tienes un sistema enfermo. ¿Sí? Incapaz de placer, incapaz de creatividad, incapaz de evolución, incapaz de sobrevivir. Pero si tienes un sistema muy abierto al caos, pues lo único que hay es agitación y desorden, calor y entropía. Cuando entra algo, ¿sí?, de caos en un sistema que es demasiado rígido. Y si ustedes analizan todas las conferencias sobre desarrollo sostenible, uno se da cuenta que la definición misma de desarrollo sostenible es tremendamente pobre, poco imaginativa y psicorrígida. Es una típica solución de compromiso. ¿Cómo hago para ser verde, para salvar el ambiente, sin cambiar mi modelo de crecimiento económico, sin cambiar el orden social, económico y político del planeta? ¿Sí? Porque esa es la ilusión básica del ser humano, mejorar el mundo sin cambiar el mismo. Pregúntele usted por cualquier problema grave a cualquier persona que conozca. ¿Y qué espera? Todos esperamos que el problema se solucione sin que yo tenga que cambiar, sin que yo tenga que salir de mi zona de comodidad. La ley del caos nos dice que cuando hacemos eso, en algún momento colapsan y entra el caos. Y ahorita ha entrado el caos y, hombre, es, claro, es costoso, es doloroso, pero está generando oportunidades de reorganización. Cuando un sistema entra en turbulencia, hay que estar atento a los puntos de bifurcación. Los llamamos puntos de bifurcación porque cuando aplicamos teoría del caos a los sistemas climáticos o a los sistemas hidrológicos, siempre nos damos cuenta que en algún punto podría el sistema haber tomado por la izquierda o poder haber tomado por la derecha. Y según el punto de bifurcación que toma, hay un evento clave que determina que aparezca un primer núcleo de organización, un primer cristal, una primera oportunidad, pero no los reconocemos porque estamos tan atentos a nuestros planes, a nuestras intenciones, a ser mamá, que no nos damos cuenta que dentro de todo ese caos y lo que pensamos que es un problema, están los gérmenes del nuevo orden. Dentro de ese barrio informal hay organización de vecinos, hay ideas de jóvenes, hay iniciativas de mujeres, hay memorias de viejos, hay conflictos que son muy interesantes, pero creemos que todo eso es una jartera, que es un fastidio, es un problema. Ahí no está pasando nada bueno. Todo lo que hay ahí es malo. Es un caos que está esperando que yo llegue como Mesías y lo redima con mi idea de claro orden racional, apolíneo, limpio y perfecto. Ok, pero resulta que la realidad no tiene la culpa de mis traumas sexuales. ¿Mm? Entonces, de mi fobia a la suciedad, al caos, a lo impredecible y a lo incontrolable. Allí, en ese caos, en esa suciedad, en esa informalidad, en eso que, como diría cualquier tía, eso no debería ser. Bueno, pero está haciendo. Y ahí se pueden encontrar, identificar los puntos de bifurcación donde el sistema podría desencadenar una trayectoria hacia un nuevo orden. Y hay que identificarlos, porque tú puedes pretender imponer un nuevo orden desde afuera o puedes tratar de trabajar con lo que hay y mirar dónde están los procesos creativos, dónde está la creatividad del sistema. Y la creatividad empieza cuando entra el caos, cuando el caos aligera la organización, sacude las estructuras y aparecen puntos de bifurcación. Y automáticamente aparecen centros con su resistencia y aparecen los bordes con su apertura. Yo quiero recordarles que cuando ustedes analizan esos procesos, siempre van a encontrar que hay centros de poder que generan resistencia al cambio. Pero hay bordes, bordes, periferias que están más alejadas, menos controladas. Y en esos bordes hay una apertura al caos, hay una apertura a las posibilidades y aparecen oportunidades de creatividad. Yo siempre recuerdo con eso una ocasión en que la Academia de las Letras Francesas, por allá a finales
perdón, a mediados del siglo XIX decía, la literatura francesa ha llegado a un estado de riqueza y perfección que ya no es posible crear nada. Esto ya es el Parnaso. ¿Mm? Y en ese momento apareció Rimbaud, joven, homosexual, pobre, de provincia, totalmente marginal, alternativo, sin una formación académica, y puso patas arriba la literatura francesa, y con eso puso patas arriba los modelos de arte y creatividad de Occidente. La novedad, la innovación de un sistema no nace nunca de los centros, porque los centros regulan, controlan, generan demasiada resiliencia, demasiada homeostasis, demasiado control. La renovación ocurre en los bordes, en las periferias. Entonces hay que estar atento a esos fenómenos periféricos, a esos personajes marginales, a esas propuestas alternativas, porque allí es donde en medio del caos y la agitación de todos los desafíos de hoy de la humanidad aparecen las opciones que algún día serán el orden universal, que reemplazará al orden antiguo. Los procesos centrales y los procesos marginales, por eso en cualquier proceso caótico, usted siempre puede identificar unos procesos que son centrales y unos que son marginales. En los procesos centrales hay mucha autoridad, mucho presupuesto, mucha formalidad, mucha sapiencia, mucho conocimiento, mucho respeto. Todo el mundo es doctor, licenciado o ingeniero. Todo el mundo es un soberano imbécil. ¿Mm? Y usted encuentra procesos marginales, ¿sí? Donde alguien está diciendo algo que realmente le da por el culo a todo el mundo, ¿sí? Donde se está diciendo lo que no se debería y se está haciendo lo que supuestamente no se podía. ¿Sí? Esos procesos marginales son los que finalmente renuevan el sistema. Y hay que estar atento, porque una característica de los procesos marginales y realmente creativos, realmente innovadores, realmente reinventivos, ahora que todo el mundo habla de reinventarse, es que no pueden ser planeados. Por definición, son fenómenos emergentes de la capacidad de autopoiesis, o sea, de autoconstrucción, de autoevolución de los sistemas complejos. ¿Mm? En ese momento hay que entender que la gestión pública es un vector en el caos, es una fuerza más que se suma a otras fuerzas, en otras direcciones, en otros vectores. Si tú tienes recursos para incidir, úsalo para estimular, úsalo para orientar, úsalo para enriquecer. Pero si intentas usar tus recursos para controlar, para gobernar, para dominar, pues estás desperdiciando dinero, estás desperdiciando oportunidades y estás rompiéndole las pelotas a todo el mundo. Ludwig von Bertalanffy, padre de la teoría general de sistemas, enunció el principio de equifinalidad cuando dijo: la probabilidad y el costo de transformar un sistema complejo desde el exterior son proporcionales a la medida en que se pretende alejar al sistema de su patrón intrínseco de desarrollo. Eso es la base de la ecología, es la base de la teoría general de sistemas y es la base de la teoría de la complejidad. En la medida en que yo intento alejar a ese muchacho o a esa muchacha, a esa comunidad, a ese borde, a ese barrio, a esa vereda, a esa comarca, intento alejarlos de su patrón intrínseco de desarrollo, de desconocer sus procesos de desarrollo, de desconocer su posibilidad creativa, y trato de imponer algo, pues la probabilidad y el costo de lograrlo son en proporción a la medida en que yo me estoy alejando de lo que el sistema está haciendo. Y esa es la pregunta, esa es la respuesta a la pregunta de mamá. ¿Cuándo es que vas a cambiar, mijito? Mamá, no seas pelotuda, que yo hace rato estoy cambiando, te parezca o no te parezca, te guste o no te guste. Y voy a seguir cambiando en la trayectoria intrínseca de desarrollo que como sistema complejo tengo en virtud de mi propio contenido de información. Eso es cibernética, mamá. Cuando tú te enfrentas a sistemas complejos, hay algo bien interesante. Dices, bueno, pero entonces no se puede hacer nada, hay que dejar que el caos haga y algún día proveerá las soluciones. No, eso sería tenerle demasiada confianza al universo. Y parte de del caos son los cataclismos, los impactos de asteroides, las extinciones recurrentes, las fluctuaciones climáticas espontáneas, las pandemias, sí, y otra cantidad de caprichos con los cuales la naturaleza se divierte a inventar, reinventar y darle otra pincelada al cuadro. De modo que si nosotros como frágiles y minúsculos seres humanos que somos nos confiáramos simplemente al caos, pues nos
lleva el que nos trajo y nos dejó caer por el camino. Lo interesante es entender que sí hay manera de incidir en el caos, no a través de la violencia devastadora, no a través de la imposición tiránica, sino a través, por ejemplo, de mecanismos del propio caos. Todos los sistemas caóticos muestran lo que se ha llamado el efecto mariposa o influencia sutil, que es cómo identificas un punto de bifurcación, cómo identificas un núcleo de creatividad, un proceso alternativo de desarrollo, y cómo lograrías retroalimentarlo, potenciarlo, amplificarlo, darle una retroalimentación positiva para que genere nuevos núcleos de cristalización, para que siguiendo una geometría fractal comience a replicarse, a replicarse, a replicarse. ¿Cómo logras hacer eso? ¿Y cómo logras los procesos más negativos someterlos a circuitos de amortiguación? En todo sistema autopoyético hay circuitos que lo que hacen es no dejar que pase nada. Nosotros tenemos un ejemplo muy claro en Colombia, es que por años hemos tratado de controlar el fenómeno del narcotráfico, que nos ha hecho tristemente célebres y en el cual tenemos un liderazgo fatal. Y alguna vez un escritor colombiano decía, es muy sencillo, si nosotros queremos acabar con los cultivos ilícitos, con la marihuana, la coca, la amapola en Colombia, lo que hay que hacer primero es legalizar esos cultivos. Segundo, hay que colocar esas plantas en el escudo nacional, junto al cóndor, que ya se extinguió, al cuerno de la abundancia, que ya se agotó, el istmo de Panamá, que ya nos lo quitaron, ¿sí? Y todo aquello que se ha acabado. Ponemos ahí esas plantas en el escudo nacional y ojalá en el himno. Luego, decimos que esos cultivos tienen que estar sometidos al sistema de comercialización del IDEMA, al sistema de exportaciones de Proexpo, a la asistencia técnica del ICA, a la gestión ambiental del Ministerio de Ambiente, a los sistemas de riego y adecuación de tierras del INAT, y les aseguro, ¿sí?, que en cuestión de 4 años, a lo sumo, ya estamos importando coca. Porque seguramente que se han hundido todos esos sectores económicos ilegales. A mí eso siempre me mata la gracia porque además me recuerda que los circuitos controladores con los que el Estado intenta a veces fomentar las cosas son las mejores fórmulas para acabarlas. Como decía alguien a veces de un agujero que había en una calle y no dejaba de crecer y crecer y crecer, y había devorado la calle, la vereda, la cerca, el parque. ¿Qué hacemos para cerrar ese hueco? Bueno, traiga a un expresidente para que lo inaugure, para que haga un discurso sobre la importancia de ese hueco para el desarrollo de la comunidad, de cómo seguirá creciendo y creciendo junto con el orgullo y la prosperidad de esta comunidad. Y verá que al otro día el hueco comienza a cerrarse, a marchitarse, hasta que desaparece. Entonces, hay que entender por qué es que muchos de los procesos de gestión y de gobierno que le tratamos de imponer al desarrollo desde la cooperación internacional, desde la academia, desde el municipio, desde la nación, son la sal. Pero la sal, ¿sí? Que es que son capaces de achilar un cactus, ¿sí? Que es que secan un papayo. Que es que no les sobrevive ni el coronavirus. Estoy seguro que si legalizaran y promovieran e incentivaran el coronavirus, sí, a la vuelta de un mes ya se había extinguido el pobre bicho. Entonces hay que entender dónde sí vale la pena, ¿sí?, aplicar esa capacidad increíble de esos mecanismos para hacer que no pase nada. Y cómo, en cambio, logramos hacer intervenciones que logren una resonancia, ¿sí?, que modifiquen realmente el curso del sistema. Lo otro que hay que entender que los sistemas autopoyéticos, pues, hombre, se basan en su capacidad de adaptarse y de bloquear información. ¿Por qué la realidad se resiste al cambio? Porque todos esos procesos tienen su forma de cerrar las orejas, de bloquear información del exterior. Entonces, hay que lograr entender cómo es que les entra la información. Y aquí, como les decía, juega el principio de equifinalidad de Bertalanffy. En fin, ¿cómo logras, como se hace en el judo, ¿sí?, aprovechar la misma fuerza, la misma inercia, el mismo impulso de un proceso para empujarlo en la dirección deseada, que no puede ser muy distinta de la dirección que tiene? Aquí hay otro de esos maravillosos. Ustedes no se imaginan, esa foto la tomé hace 20 años y hoy en día eso está lleno de calles, buses, edificios de 4 pisos. Es una maravilla. Y por supuesto, esa zona era de alto riesgo y no se debía urbanizar. Eso es una ladera de Medellín. Y esta es una ladera de Cúcuta donde la gente utiliza las llantas, de las llantas usadas del mercado informal venezolano para construir las bases de sus casas en una zona de altísimo riesgo sísmico. Yo no imagino cómo puede funcionar eso a la hora de un terremoto, pero eso es una belleza.
la paradoja de lo simple y lo complejo. Ahí viene la cosa sencilla, la cosa maravillosa. Es que cada vez que tú ves un fenómeno complejo, si tú lo analizas a cierto nivel o a cierta escala y aparece tremendamente complejo, basta con que lo mires a otra escala por encima o a otra escala por debajo y te das cuenta que su funcionamiento, sus consecuencias en una escala más grande o sus raíces, sus mecanismos en una escala más baja son realmente sencillos. Son realmente procesos simples, sistemas simples. Entonces tú ves la complejidad de una periferia urbana, pero si miras los mecanismos con los cuales se hace un loteo pirata, son mecanismos muy simples, muy fáciles de entender y de predecir, pero su repetición infinita y fractal crea la complejidad de un borde urbano, que se vuelve increíblemente incomprensible, impredecible e inmanejable. Pero en el nivel de base, si miramos lo que es un loteo, un barrio, una junta de acción comunal, una organización territorial de base, o como la llaman en sus países, se darán cuenta que los mecanismos que subyacen son tremendamente simples. Entonces, como sabemos que los sistemas complejos son como una milhoja que involucran capas de complejidad y simplicidad, siempre que sea necesario algo más de complejidad o algo más de simplicidad, es cuestión de cambiar la escala y el enfoque y entender dónde están los mecanismos simples, dónde están las consecuencias simples, dónde están los fenómenos complejos, a qué nivel se encuentra lo más complejo y a qué nivel se encuentran los mecanismos simples que producen esa complejidad. Lo otro es que hay que reconocer que la geometría del caos es fractal y nosotros nos empeñamos en hacer una planificación euclidiana, casas cuadradas, manzanas cuadradas, vías rectilíneas y, hombre, eso puede que funcione en algunos entornos definitivamente planos y simples y homogéneos, pero en la mayoría de los casos el curso de los eventos es fractal. El desarrollo del territorio es fractal, la evolución de las cuencas hidrográficas es fractal, la regeneración de los bosques es fractal. Es más, mi estupidez característica, la estupidez de Germán Camargo en su vida es fractal. Yo como ser humano tengo una capacidad limitada de hacer estupideces, de hacer boludeces. De modo que lo que hago en mi vida para parecer un ser muy complejo es repetir la misma estupidez en diferentes escalas, en diferentes momentos de mi vida, hasta generar un mierdero universal que no es capaz de desmadejar nadie, ni mi madre que me parió. He ahí el por qué la simplicidad de los mecanismos es capaz de engendrar esas geometrías endiabladas. Pero también podríamos utilizar la misma geometría fractal en el diseño, en muchísimos niveles. Yo les quiero mostrar algunos ejemplos. Bueno, les voy a mostrar más adelante, si se soporta esta cháchara, el por qué es importante aprender a diseñar utilizando una geometría fractal. Ok, entonces, lo interesante es recordar que los fractales no se basan en límites, en zonas, en polígonos, sino en focos, franjas y radios. De modo que tú, o en una organización, o en un proceso, o en un proyecto, no trates de pensar cómo limito el territorio tal con el territorio tal, hasta aquí va la zona tal. No, piensa más bien dónde está el foco de cambio, dónde está el foco de poder, o dónde está el foco de resistencia. Y en torno a eso, comienza a mirar las franjas. ¿Hasta dónde va la primera franja de influencia y de transformación? ¿Hasta dónde va la segunda franja de influencia y transformación? Y como sabemos que esos focos expanden su influencia, expanden su desarrollo, expanden la organización que generan en formas distintas en diferentes direcciones, en algunas direcciones no se expanden y en otras se expanden a gran velocidad, con gran fuerza, generando un radio. Entonces, tratemos de pensar, tratemos de identificar a dónde van a proyectarse esos radios, qué relaciones, qué conexiones van a trazar, porque eso va a seguir creciendo como una ameba. Sea lo que sea de lo que estemos hablando, un cultivo ilícito, una organización territorial, un barrio informal, un sistema de emprendimientos económicos locales, sea como sea, siempre va a haber unos focos, esos focos se expanden en franjas, esos focos emiten radios, emiten conexiones, se conectan unos con otros, arman una red y se consolidan y crean un sistema fractal. Pero nuestro pensamiento euclidiano y lineal lo único que hace es trazar límites y polígonos. Somos muy cuadriculados.
Los bordes de un fractal son esencialmente infinitos y dinámicos, entonces la capacidad que tienen los sistemas fractales para generar bordes e interacciones es endiabladamente abundante, son infinitos. Sus bordes son infinitos como las conexiones mismas de una neurona o la longitud total de la costa del Reino Unido. ¿Sí? Ejemplos clásicos de fractales. Ok, hay algunas estructuras territoriales que son inducidas y otras son espontáneas. Esto que tenemos acá es... Este de acá es el Valle de La Paz, el Cañón de La Paz, la capital de Bolivia. Lo que está arriba es el aeropuerto del Alto. El aeropuerto del Alto está a 4.050 metros, rodeado de un asentamiento de 850.000 personas que viven a 4.050 metros y otras 600.000 que viven en Viacha y en Palca a 4.050 metros, cuando las normas nacionales y municipales dicen que nadie debe vivir por encima de la cota 3.800 sobre el nivel del mar porque produce un gasto cardiopulmonar que reduce la vida terriblemente. La gente muere muy joven en La Paz por la altitud a la cual viven. Sin embargo, más de la mitad de la población de ese conglomerado vive por encima de esa cota. Esta es la ciudad de La Paz. Lo que ustedes ven al frente son las paredes verticales del Cañón de La Paz, igualmente ocupadas con casas. Este es el modelo fractal que explica cómo crece La Paz a través de cañones, cañadas y paredes, hasta coronar el altiplano boliviano. Este es un crecimiento en los bordes informales de Bogotá, en el cerro de Entre Nubes, suroriente de Bogotá. Este es el fractal folioso que replica el crecimiento de la ciudad de Bogotá en ese borde. Esto es Huaycán en los límites de Lima. Esta es la geometría fractal que tiene el barrio a medida que se meten en las colinas desérticas de Huaycán. Estos son los barrios de Huaycán, así crecen, así se consolidan en medio del desierto. Y este es el fractal robusto, ramificado, que muestra cómo crece Lima a través de sus colinas desérticas. Lo otro que hay que entender de estos procesos es que nunca siguen el mismo ritmo ni exactamente la misma trayectoria. Todo sistema fractal es como tú. Tú no te comportas al mismo ritmo ni de la misma manera todos los días. Tienes tus días buenos, tienes tus días malos. Tienes momentos en que estás cambiando gradualmente, ahí vas, ahí vamos, ¿cómo vas? Tienes otros momentos en que, ¿cómo estás? No tengo idea, no sé ni para dónde voy, no sé qué me está pasando, el mundo se va a acabar, no sé ni quién soy. Ok, eso es típico de los sistemas fractales. En su gran capacidad creativa, los sistemas fractales, los procesos fractales y caóticos, tienen dos ritmos. El ritmo habitual, que es de un cambio gradual, que tú puedes decir, ahí va, ahí lo veo, ahí va, y lo puedes predecir. Alternado con episodios más caóticos, más turbulentos, en los cuales ocurren grandes cambios en muy poco tiempo. Entonces, es el otro atributo que hay que tener en cuenta. Así como en lo espacial, ¿sí? En lo organizacional, estos sistemas no son cuadriculados, sino fractales. Cuando pensamos en el tiempo, en la planeación de su desarrollo, hay que entender que estos procesos jamás van a ser lineales como intentamos planificarlos, sino que tienen sus momentos y sus momentos. Sus momentos de desarrollo gradual, lineal, relativamente predecible, y sus momentos de agitación, turbulencia y cambio dramático. Y finalmente, hay que entender que nuestra percepción es fragmentada, sí, pero la realidad definitivamente es integrada. Eso no es cualquier cosa. Esta es una frase de, de un filósofo campesino. La vida es como una foto. Les quiero contar, este es un hombre que empezó una explicación larguísima sobre un asunto que estaba ocurriendo en su vereda, la vereda Alberjón, cerca de Bogotá. Yo en ese momento estaba en un alto cargo público de la ciudad y estaba intentando armar un proyecto para recuperar una microcuenca y el hombre se regó a hablar del precio de la papa, del acueducto local, del alcalde, de la carretera, de la escuela. Yo le dije, don Francisco, no tenemos tiempo para todo eso, hablemos de la quebrada. Y don Francisco me ha soltado esta enormidad. Me ha dicho, doctor, usted dirá que uno está hablando aquí de todo como los locos, pero es que, doctor, la vida es como una foto, doctor. Todo está en la foto. La papa, la quebrada, la escuela, el vecino, la junta, todo, doctor. Y yo, ¿cómo hago para sacar una parte nomás de la foto y hablar de ese pedazo solo sin la foto? Wow. Yo en ese momento me di cuenta que yo era un esquizofrénico y que el Señor vivía en una realidad saludable e integrada.
Entonces, es importantísimo recuperar esa visión integrada, esa visión que no es metadisciplinaria, interdisciplinaria, transdisciplinaria, sino indisciplinaria. ¿Cómo desarrollamos un enfoque indisciplinario para entender el desarrollo con todas sus variables? ¿Sí? Evitando los problemas de la fragmentación temática, evitando los problemas de la fragmentación disciplinaria, evitando los problemas de la fragmentación institucional y de la fragmentación territorial. Yo voy a cambiar de tercio y voy a colocar acá, a ver si soy capaz. ¿Qué tal? ¿Se escucha? Perfecto, sí, sí, se escucha bien. ¿Aló? Vale. Ahora, no todo es desastre, hay algunas propuestas frente al caos. Muestra a ver si logro yo, si logro yo, si logro yo. Ok, parece que era lo mismo. Ok, díganme si. A ver. ¿Se está viendo la pantalla? Sí, Germán, se ve. ¿Ustedes ven un dibujo que es como una galleta? Sí. Ok, entonces, ¿cómo abordamos la planificación de lo sostenible en un contexto caótico? Bueno, como la vida es como una foto, yo les propongo este. Esto es un diagrama que algunos de ustedes conocerán, un diagrama multicriteria, donde decimos, bueno, el desarrollo se hace a partir de la confluencia, la amalgama de varios capitales. Hay un capital económico, hay un capital social, hay un capital técnico y hay un capital político. ¿Qué significa tener capital económico? Que dispones de un mercado, de un financiamiento, de una rentabilidad, de una capacidad de crecimiento empresarial, de una competitividad y una capacidad de integración de mercados y costos. Eso es tener capital económico. Generalmente es el sector privado el que tiene todas estas cosas. ¿Qué es tener capital técnico? Como el que puede tener una universidad, un centro de estudios. Pues tener conocimiento, ser capaz de integrar ese conocimiento, ser capaz de integrar el conocimiento en técnicas, en prácticas, desarrollar técnicas que sean útiles, encontrarle una utilidad a esas técnicas, ser capaz de innovar en esas tecnologías y ser capaz de difundir esas innovaciones. Eso significa tener capacidad técnica. Generalmente es la academia, algunas ONGs quienes tienen ese capital. En el capital político se trata, pues, que persigue un político. Uno, tener visibilidad. Segundo, credibilidad. Tercero, liderazgo. Cuarto, poder. Sí, lo otro, eficacia, lograr hacer algo con ese poder, que ya son pocos. Y lo otro, que su propuesta política sea viable, que pueda reproducir ese capital en el tiempo, es capital político en el tiempo. Ese es el negocio del político. Y por supuesto están aquellas organizaciones que tienen capital social, que tienen solidaridad, proactividad, comunicación entre sus miembros, comunicación con otras organizaciones, que tienen una cantidad de saberes diversos, de liderazgos diversos, que tienen un empoderamiento equilibrado a todo nivel de su organización y que obviamente tienen una capacidad de respuesta organizada. Cuando nosotros abordamos estos procesos de planificación del desarrollo, generalmente nos concentramos en uno solo de estos cuadrantes y logramos ignorar sistemáticamente las otras realidades. ¿Por qué, por ejemplo, no nos asomamos a la forma como lo ve el político? Es que si usted viene acá, doctora, a hablarme de esas cosas tan académicas, yo le quiero hacer entender a usted, es que usted no está viendo lo que es mi mundo. Mi mundo como político está hecho primero de ser visible, segundo, de que lo que yo diga sí tenga credibilidad, que yo con eso, que no solamente me crean, sino que me sigan, que yo pueda tener un liderazgo y que ese liderazgo me lleve a adquirir poder y conservar el poder y que con ese poder yo logre hacer cosas, sea eficaz. ¿Sí? Y que además logre hacer viable ese proyecto político indefinidamente, ojalá. ¿Sí? A ver si nos estamos entendiendo, doctora. ¿Sí? Que es que usted no ha entendido que esto es un proyecto político. ¿Sí? Y tiene razón. Ese señor que ve el mundo desde su esquina, desde lo político, tiene razón. Y si miras el cuadrante del sector privado, lo económico, pues, tiene toda su razón, es su racionalidad. Ahora, cuando yo me enfrento a estos procesos, yo tengo que entender que el capital clave de todo esto es el capital social. Después de analizar durante muchísimos años por qué no logramos cambiar procesos de asentamiento urbano en alto riesgo, por qué no logramos cambiar procesos de informalidad y marginalidad económica,
¿Por qué no logramos cambiar procesos de segregación, fragmentación, marginalidad urbana? ¿Por qué no logramos cambiar procesos de narcotráfico? ¿Por qué no cambiamos procesos de desforestación, destrucción de cuencas? ¿Por qué no cambias? ¿Cuándo vas a cambiar? Pero si te he dicho que cambies, mijito. Ok, y la respuesta que nos hemos encontrado es que hay proyectos que tienen una gran mezcla de poder económico, capacidad técnica y voluntad política, de los cuales no queda sino la foto, unos cuantos volantes y la ceremonia de cierre donde las organizaciones de cooperación multilateral se abrazan y brindan, ¿sí?, por el éxito del proyecto que acaba de morir. Y en cambio, hemos visto en muchas partes del mundo procesos donde la voluntad política tal vez no era toda, donde la capacidad técnica podía tener muchos huecos, donde el financiamiento podía ser precario, pero cualquier gota de dinero, de conocimiento o de apoyo político que recibieran se multiplicaba y se amplificaba porque había un gran capital social, una gran visión de proceso colectivo en sus participantes, una identidad compartida, unos valores compartidos, unos vínculos de confianza, un empoderamiento balanceado, liderazgos y saberes, reconocimiento recíproco, voluntad de aporte, lenguaje construido, formas de comunicación propias, experiencia, cooperación. Y cualquier gota de conocimiento, de apoyo técnico que les cayera de una universidad, de una ONG, de donde fuera, hombre, le sacaban el jugo. Cualquier gota de financiamiento la hacían producir. Y cualquier momento, así fuera por equivocación de apoyo político del Estado, hombre, le sacaban partido. El capital social es realmente el factor catalizador de todos estos capitales. De esa manera, lo que hemos visto es, bueno, entonces la clave para lograr meterle la teoría del caos y sacarle partido a lo caótico para generar procesos, hombre, de desarrollo local, habría que pensar en cómo logramos incrementar ese capital social. Y aplicando a lo que les he hablado hasta ahorita, que puede haber sido un poco abstracto y aburridor, pero traten de pensar ustedes en cualquier proceso de desarrollo local al que ustedes quisieran apoyar, en el que quisieran meterse, que quisieran promover, y piensen que podemos arrancar con algo de capital social. No, pero es que la gente está desunida, la gente no está ilusionada, hay poca credibilidad. Hombre, algo hay, algo hay. Aunque sea, hay algo de fe. No, aquí ya no hay ni esperanzas. Mentiras. El ser humano tiene algo terrible y es que necesita creer. Por eso es que las mujeres vuelven a quedar embarazadas y por eso es que los votantes vuelven a votar. Porque siempre estamos creyendo y siempre necesitamos creer en otro. Necesitamos creer en la vida. Eso es un problema de programación neurológica del ser humano. Entonces, bueno, con lo que sea que tengamos de capacidad social, de capital social, podemos plantearnos pequeños retos. Empezar de pequeño. Empezar de pequeño. Muchos núcleos, muchos puntos de bifurcación, muchos procesos periféricos, empezar en pequeño y asumir pequeñas acciones. Esas pequeñas acciones persiguen ciertos resultados y van a producir una nueva capacidad de organización. Quiere decir que nuestro capital social va a aumentar en la medida en que logremos los pequeños resultados que nos proponíamos. Pero también va a ocurrir algo que no esperábamos, y es que van a surgir nuevas capacidades. Y hay que estar atentos, ahí lo pongo en rojo, a esos resultados que no habíamos predicho, porque en este proceso, en este método, hay un proceso central que llamamos spin-up, y que se construye a partir de pequeños retos, pequeñas acciones, pequeños resultados que nos dan más capital, más confianza, más organización, de modo que abordamos nuevos resultados, nuevos retos mayores, logramos nuevos resultados que nos dan más capacidad para afrontar retos cada vez más grandes y vamos pasando de acciones simples a acciones complejas, de acciones complejas a proyectos, de proyectos a programas, y se fortalece el capital social. Eso es muy bonito, es tan bonito, tiene tanta capacidad de crecimiento que algún día se va a acabar. ¿Por qué? Porque es un proceso fractal, es un proceso orgánico. Tiene nacimiento, desarrollo y muerte. Y en el momento en que logren generar suficiente organización y esos líderes estén súper fortalecidos y esas organizaciones estén súper organizadas y esos procesos estén requete procesados, más procesados que un cumis, el proceso se va a joder. Porque hay tanta organización que genera mucha fricción, genera mucho control.
Y todo proceso central muere en su propia capacidad de control, muere ahogado en el poder que ha construido. Pero, mientras tanto, dejó un montón de cosas, dejó un montón de resultados, permitió superar una serie de problemas y renovar el orden. Por el camino, surgieron cosas que en cambio no eran parte de ese proceso central que habíamos planificado. Y hay que estar atentos, hay que estar truchas, hay que estar abeja, hay que estar pilas. ¿Cómo se dice en argentino? Sí, puede ser pilas, puede ser atentos. Vale, hay que estar en la jugada. ¿Sí? En colombiano se dice papaya puesta, papaya partida. ¿Sí? Son lo que llamamos la ley de oro de la papaya. ¿Sí? Jamás dar papaya, aprovechar cualquier papayazo. ¿Sí? Papaya puesta, papaya partida y cualquier papaya es papaya. ¿Sí? Entonces, hay que tener ese sentido de la oportunidad, porque si aparecen nuevas capacidades que no pensábamos generar, hombre, hay que impulsar. Ese es el spin-off del proceso. Si aparecen nuevas alianzas, hay que desarrollarlas. Si aparecen nuevas oportunidades, hay que explorarlas. Si aparecen nuevas propuestas, disidencias, contradicciones, conflictos, ojo, porque ahí puede estar la oportunidad. Todos esos procesos marginales, periféricos, no planeados, son el futuro de la organización, son el proceso que va a reemplazar al proceso. Entonces, esta es una propuesta de metodología que habla de, hombre, planea las cosas que en todo caso, así lo logres, van a fracasar. Y no fracasar porque no logres lo que te hayas propuesto, sino porque algún día lo que hayas logrado se va a convertir en el mayor obstáculo para lograr cosas nuevas. Algún día todo lo que hayas logrado se va a convertir en el mayor obstáculo para lograr cosas nuevas. Y si no has tenido abiertos tus ojos a las nuevas posibilidades, a los spin-off del camino, hombre, pues no tienes nada nuevo. ¿Mm? Ok. Me podría saltar esta diapositiva, pero tienen que ver un poco con este método. ¿Qué es construir capital social? La base del capital social es la confianza, y hay dos tipos de confianza. La confianza inicial, tú no me conoces, como ustedes no me conocen, y dicen, ¿qué hace este tipo hablando tanta mierda? Ok, pero hay una confianza inicial que se da por expectativa. ¿Mm? Hombre, hay una expectativa, podría decir algo útil, algo le podría sacar a toda esta basura. Listo. ¿De qué depende generar confianza por expectativa? La sinceridad. ¿Mm? Que ustedes se puedan identificar con algo de lo que estoy diciendo y seguramente se han identificado con buena parte del contenido de frustración y esperanza que les transmito. Dejar un vacío y una propuesta, nunca hacer propuestas completas ni bien formuladas, siempre hacer propuestas en borrador, en obra gris, ¿sí? Sin pañetes, sin repelles, sin embellecimiento, que se vea que está en obra, que está en proceso. Generar un vacío donde pueda surgir en el otro el deseo de completar la propuesta, de construir contigo. ¿Mm? Manejar los miedos, manejar los deseos. Hombre, hay que saber cuáles son los miedos, hay que saber cuáles son los deseos. Ese es el manejo de la confianza por expectativa. Y el manejo de la confianza resultante, pues ¿de qué depende? De construir lenguaje común, de construir formas de organizarnos y ponernos de acuerdo a resolver conflictos, de la experiencia de cooperación, de procedimiento, de los logros conjuntos que nos enorgullecen y nos esperanzan, y de la satisfacción recíproca con los resultados, de la satisfacción recíproca con nuestra interacción. Si yo realmente me siento, hombre, bastante satisfecho con el hecho de haber cooperado, intercambiado contigo. Entonces, hombre, eso es confianza resultante. Quiero compararles ahora, ¿vemos la foto? Sí, sí, vemos perfecto. Okay. Un Bueno, temita solamente comparto que como para ir redondeando porque tenemos otra clase 18 horas como para dar un tiempito al intercambio. Gracias. Vale, voy a terminar con esta diapositiva. Lo que quiero decir es que hay dos formas de abordar esto. Hay una que llamamos típica del sector privado, que es una perspectiva muy masculina, como ustedes ven en la foto, que básicamente, si tú tienes un problema, nena, aquí está el hombre que te lo va a solucionar. ¿Mm? Ok. Y hay otra perspectiva que es absolutamente femenina, que no se trata de concentrarnos en solucionarle el problema a la nena, sino
en hacer 3 cosas que las mujeres hacen maravillosamente. ¿Mm? Cuando los hombres nos quejamos de todos los problemas que nos afligen, las mujeres no intentan solucionarlo. Primero que todo, escuchan, escuchan un montón y luego hacen lo que nosotros queríamos. No, hacen lo que es necesario hacer para que la familia avance, para que el hogar funcione. Y se encargan por el camino de mostrar, de hacer que ocurran aquellas cosas que hacen especialmente, aquellas pequeñas cosas que nos hacen felices a todos. Es lo que llamamos el modelo de gestión de lo público basado en las actitudes femeninas. Básicamente, ¿qué es lo necesario? Tú tienes que mantener un equilibrio entre 3 criterios: lo necesario, lo solicitado y la felicidad. Porque son 3 cosas, 3 dimensiones distintas del desarrollo humano. Lo primero, lo necesario, es técnicamente necesario, es jurídicamente necesario, es administrativamente necesario. Lo solicitado es que, hombre, es cosas que la gente pide solamente por tener poder. Por poder o por poder joder o por demostrar que hay algún control. Luego hay cosas que la gente pide por costumbre o por ritual y están acostumbrados a pedir ciertas cosas y hacer la lista de Santa Claus. Por oportunismo, porque, hombre, de pronto saco algo de acá. Por coyuntura, porque en este momento lo que me importa es esto y no quiero hablar de nada más. O porque hay una comprensión del proceso o hay una comprensión del momento y saben que en este paso, en esta etapa, las necesidades son estas y puede ser que su solicitud venga de esa reflexión sobre el proceso y el momento. Ahora, y están las cosas que hacen felices a las personas, que tienen que ser la tercera pata de este butaco, el tercer punto de equilibrio. Y esa felicidad la medimos en términos de tranquilidad, bienestar y alegría. La tranquilidad como mitigar, si no se resuelven, al menos mitigar las causas de angustia, de conflicto y de incertidumbre, pero siempre las habrá porque cada vez que un ser humano resuelve una angustia pasa a la siguiente. Fortalecer los factores de bienestar, que es aquello que me produce satisfacción, realización, un sentido de que soy yo mismo, que hago las cosas como me gusta hacerlas, y un sentido de alteridad, de que puedo alcanzar cosas que envidio de otros, porque la felicidad también tiene que ver un poco con la envidia. Y finalmente la alegría, que es que siempre tiene que haber momentos de júbilo, de celebración, de jolgorio, ese rito donde celebramos que somos, ¿sí?, la identidad, que estamos juntos, la solidaridad y que hemos logrado cosas, la autoconfianza. Entonces, este es un modelo en el que básicamente se enmarca la propuesta metodológica que les estaba haciendo y sinceramente, está inspirado en la forma como las mujeres abordan el desarrollo de sus comunidades y de sus familias. Hacer lo necesario, escuchar lo solicitado y asegurar la felicidad. Ahora los quisiera escuchar. Qué pena que he hablado yo de chorro. Muchas gracias, Germán, muy amable. Si les parece, si te parece bien, dejamos de compartir pantalla y prendemos nuestros videos, nos vemos y interactuamos. Si alguien tiene alguna pregunta, como siempre, puede activar su micrófono y realizársela directamente a Germán o escribirla en el chat. Quizás ahí, Germán, podés dejar de compartir pantalla para... Sí, estoy tratando, a ver si me deja. Yo puedo. Pero no Ahí logro está. llegar. Ahí lo resolvió Cecilia. ¿Listo? Bueno, la verdad que... Gracias. Gracias, Germán. Bueno, nosotros tenemos otra conversación a las 6 y la verdad que da para, se me ocurre a mí, compartir, charlar, debatir bastante. Es una conversación que me parece interesante en cuanto a la provocación, a poder salir también de... me parece a mí, Germán, que venimos en charlas quizás un poco técnicas o muy educativas y acá nos propone, bueno, algo que tiene que ver con esa pregunta que alguna vez nos hicimos con las compañeras acá del postítulo, acerca de si la sustentabilidad es viable, es posible o no. Y me parece que fuiste recorriendo preguntas que nos vamos haciendo, ¿sí? Con un tono interesante, digamos, en cuanto a ver por qué no se pueden modificar cosas. Digo, porque los que hacemos educación ambiental hace 30 años que decimos hacemos, 40 años que hacemos, pero nada ha cambiado para bien. Entonces me parece que ahí suena un poco el cuento de hagamos algo distinto si queremos que algo cambie, ¿no? Y me parece que nos llevaste un poco a ese terreno.
¿sí? A ver, yo abriría el micrófono a preguntas, comentarios, cosas que les hayan parecido. Yo escuchaba atentamente, ¿no? Te escuchaba, Germán, y mientras hablabas pensaba que la palabra caos es como que, bueno, ¿no? Asusta, ¿no? Uno lo imagina y si buscas sinónimos es desorden, desorganización, hasta desgobierno aparece por algún momento. Y en contraposición está el orden, la organización. Y mientras pensaba en esa contrapostura, recordaba un viaje que hacíamos en camioneta por el medio de Liberá, la ruta 123, y yo llevaba al lado a un contador, y entonces íbamos los dos, de un lado teníamos monte nativo y del otro una plantación de pinos muy bonita también. Y el contador me dice, qué hermoso bosque. Y yo le digo, sí, vos viste qué hermoso bosque. Y cuando lo giro a ver, él estaba viendo la plantación de pinos, mientras que yo me refería al monte nativo. Es decir, a él le gustaba lo ordenadito, lo prolijito, todo lo que estaba en línea, muy prolijito, y a mí me gustaba ese monte desprolijo, con árboles que asomaban, una cosa media rara que se mezclaba con el pastizal. Entonces, esto pensando no en las ciudades, y es el valor que tiene para cada uno lo que conocemos, y el miedo que nos genera, o el desinterés, por otro lado, lo desconocido. Entonces creo que es abrirse un poco para conseguir llevar un proyecto adelante, abrirse a lo desconocido. Eso que a vos te parece que no está bueno, que no va a aportar, que al de la ciudad, como vos decías, le resulta así lo rural, y al de la ruralidad le resulta a la ciudad, pues unir, como en un ecotono, en una transición agradable y sumar valores, porque como pasa en biología, bueno, es en la diversidad en donde vos tenés la respuesta al cambio, ¿no? Cuanto menos diverso, menos vas a poder responder. Pero por otro lado, y trabajando con gobiernos, con organizaciones, lo que yo veo es que sabemos, pero no lo hacemos. Esta diversidad de actores sabemos que es necesaria, pero no lo hacemos. No sé vos cómo lo ves, que has estado en varios cargos, si es posible, si estamos llevando a la realidad esto de sumar miradas, ¿no? Sumar opciones. Por lo menos desde los proyectos en los que yo he trabajado, no lo estamos consiguiendo. ¿Vos lo ves así? ¿Vos lo ves así? Lo veo totalmente como lo estás planteando, y es el gran reto que se nos plantea como seres humanos. Jamás la vida puede surgir sino precisamente en la frontera entre el orden y el caos. De hecho, nuestra psique está organizada de una manera que ha sorprendido a los psiquiatras y a los psicoanalistas y a los neurólogos, porque está hecha para generar una gran cantidad de orden y estabilidad y destruir ese mismo orden cada noche y a cada momento. Sí, en una cantidad de procesos totalmente caóticos. De hecho, hay un hemisferio nuestro que está lleno de procesos caóticos y otro hemisferio que está lleno de procesos clasificatorios, ordenados, regulatorios. Solamente en la medida en que una persona logra comunicar su mente, comunicar su inconsciente con el consciente, la sombra con el ego, el hemisferio izquierdo con el derecho, su masculino con su femenino, logra realmente fertilizar su conciencia con el caos riquísimo de la inconsciencia, ¿sí? Y tener un desarrollo integral del ser. Pero eso es difícil, ¿no? Eso es un equilibrio que es como caminar por el filo de una navaja. Pero en la visión de muchos grandes pensadores, como Carl Jung, o sea, quienes admiramos a Jordan Peterson, lo que se ha planteado es que precisamente si desde lo individual, desde lo familiar, desde lo local, no nos abrimos un poco a buscar ese equilibrio, construir, destruir, ordenar, reordenar, desordenar, si no flexibilizamos nuestra mente, todas las demás discusiones
son bastante estériles. Como estéril es el concepto mismo de desarrollo sostenible. Yo me he ocupado de hacer investigaciones sobre la evolución de los imaginarios de naturaleza y los discursos ambientales, y es sorprendente cómo antes del discurso de desarrollo sostenible había muchas visiones, muchos discursos y una gran diversidad de imaginarios que luego se unificaron, se homogenizaron y se creó ese credo institucional del desarrollo sostenible, a pesar de que es muy pobre y paradójico porque plantea mantener un orden liberal a pesar de, sí, y cree que es hasta cierto punto y conciliado con la conservación de algo estático como es su visión de ambiente. Esa definición misma, contradictoria, problemática y enferma, ¿sí? Podrida desde la semilla, la definición de desarrollo sostenible, para mí es un ejemplo de lo que sucede cuando tú tratas de llegar a soluciones simples y de compromiso en lugar de flexibilizar todas las posibilidades. Cuando los sistemas, cuando las sociedades intentan sostener esa rigidez, llegan al colapso. Hay una gráfica que me hubiera gustado mostrarles que muestra el electrocardiograma de un paciente, de dos pacientes. En un electrocardiograma, el corazón adopta muchas posiciones eléctricas distintas, totalmente caóticas, y en el otro muestra unos ritmos y unas pocas posiciones muy regulares, muy uniformes. La cuestión es que ese corazón que mostró unas pocas posiciones muy uniformes, muy controladas, es de un paciente que murió 2 semanas después del examen. Mientras que el otro electrocardiograma, que es totalmente caótico, que es un corazón que no se sabe si está bailando salsa, merengue o cumbia, es un corazón sano, es un corazón de una persona longeva. Entonces, todo lo que es demasiado rígido, finalmente colapsa. Estás muteado, Pablo. Para terminar, de verdad que seguiríamos, pero justo pensábamos que nos iba a alcanzar el tiempo de las 4 hasta las 6, pero bueno. Marcela Machado, compañera nuestra acá del postítulo del cambio climático, pregunta cómo trabajaron con la comunidad para lograr el cambio en la ciudad de Medellín. Sí, yo he trabajado bastante en el proceso de Medellín y de cerca con muchas de las personas que gestionaron ese cambio. Y es un proceso marginal. Allí había una primera gran fuerza, que fue la fuerza de durante el siglo XIX y la primera mitad del siglo XX. La fuerza dominante del cambio social en Antioquia fue el empresariado antioqueño. En esa provincia colombiana, por diferentes razones históricas, culturales, se desarrolló una cultura muy emprendedora, una cultura muy de negocios, ¿sí? Una cultura muy del desafío, titánica, pero al mismo tiempo una cultura muy conservadora, muy cerrada, muy rígida y moralista. Entonces, esa es su paradoja, ¿no? El gran cambio social y económico, la persecución feroz del progreso, pero manteniendo un orden social cerrado. Esa estructura social fue dando origen a una segunda clase de poder, que fue el poder académico, que surgió desde principios del siglo XX hasta mediados del siglo XX y fue generando la academia. Y se le dio mucha importancia porque surgieron la academia y la tecnocracia, que cada vez fueron más fuertes porque el sistema empresarial los necesitaba, hasta que llegó a entrar en contradicción, en colisión con esta tecnocracia, entrar en colisión con el empresariado, pero finalmente cuando Medellín, que iba llevando esos conflictos y esas contradicciones adelante, se encuentra con el narcotráfico hace reventar todo el orden social. Y en los 80 y en los 90, Medellín se va al infierno, literalmente, y se despedaza, pero en medio de esa corrupción total del gobierno, en esa corrupción hasta del sector privado, en esa crisis institucional, desde las comunidades, ¿sí? Comienzan a surgir otras propuestas, desde las organizaciones sociales surgen otras propuestas y esas propuestas hacen contacto con ciertos sectores de la academia. Y a pesar del asesinato de varios líderes sociales y del asesinato sistemático de varios académicos, logran cuajar en una tercera vía. Y esa tercera vía da lugar a ese movimiento social que lo que hacía era pescar las alternativas del desarrollo, uno, desde la periferia, desde esas organizaciones de base. A veces eran organizaciones eclesiásticas
Muchas eran sencillamente organizaciones de izquierda, otras eran organizaciones de jóvenes, organizaciones de artistas, sociólogos de la academia, politólogos de la academia, y desde posiciones muy marginales, muy periféricas, logran cuajar una propuesta que adquiere un gran valor político cuando la sociedad está harta, totalmente harta, del empresariado, está harta de la burocracia y está harta de los partidos tradicionales. Y logra cuajar esa propuesta. ¿Qué es lo valioso de esa propuesta? Que hubo un grupo de académicos que desde su saber académico, desde su método, su forma metódica de pensar y actuar, logran recoger y valorar los conocimientos y las propuestas de las organizaciones de barrio, de las organizaciones de base, y convertirlas en proyecto. Ese diálogo de saberes entre lo diverso, ese recoger desde lo periférico, generó esa revolución que ocurrió en Medellín. Cuando yo pude participar con estas personas y conocerlas y colaborar con ellos en varios proyectos, en algunos de los cuales seguimos colaborando, ya el proyecto estaba muy consolidado, ¿sí? Y en ese momento de consolidación, ya se convierte en un gran partido político que adquiere un peso institucional, comienza a enfrentarse a las fricciones de su propio orden. El propio orden construido por esa propuesta política comienza a convertirse en un límite para seguir haciendo cosas. Y por otro lado, el aparato empresarial burocrático de partido tradicional genera sus propios anticuerpos y sus propios mecanismos de resistencia para, en parte, bloquear a la nueva propuesta, al nuevo orden, y en parte, mimetizarse, confundirse con ese lenguaje, imitar sus símbolos, imitar su terminología y disfrazarse de esa propuesta. Ahorita mismo, todo ese proceso de Medellín está un poco en vilo de si el nuevo orden logra flexibilizarse, logra mantener su salud atlética, su carácter creativo para seguir creciendo, o si el orden viejo logra camuflarse, gatopardizar el proceso, ¿sí? Y neutralizarlo. Bárbaro, súper claro, Germán. Bueno, aquí Marcela te da las gracias. Creo que siendo y 52 les vamos a dar a los chicos el espacio para poder generar el próximo Zoom. Agradecemos tu participación, la participación de todos. Pedimos 1000 disculpas por los inconvenientes técnicos. Muchos de los asistentes tuvieron el mismo problema que ustedes y se dieron por vencidos y no entraron. Así que pedimos disculpas, los citamos para la próxima charla en cambio climático de aquí a 15 días y esperamos verlos. Y de nuevo, muchas gracias a vos y a Luz Helena por habernos puesto en contacto, al Instituto Gladys Vera por el espacio de Zoom, a las chicas por estar presentes y a vos, Pablo, por ser el promotor de estas ruedas. Bueno, gracias Cecilia, gracias Germán. Y la charla queda disponible en el canal de YouTube de la Fundación Pereira y en el Facebook para quien la quiera compartir con algún compañero o compañera. Así que bueno, gracias Germán, un placer. Gracias, que estén todos muy bien. Muchísimas gracias a ustedes. Gracias. Hasta luego. Gracias por el espacio y la paciencia. Chao. No, a vos por tus conocimientos, gracias. Somos maestros, Germán. Que estén bien.